Jóvenes, ¿cómo están? Vamos a pasar la clase que nos corresponde. El tema es equilibrio químico. Es una reacción que nunca llega a completarse, pues se produce simultáneamente en ambos sentidos. Los reactivos forman productos y a su vez estos forman de nuevos reactivos, es decir, se trata de un equilibrio dinámico. Resumiendo, reacciones irreversibles. Una reacción irreversible es una reacción que se verifique en un solo sentido, es decir, se prolonga hasta agotar por completo una o varias de las sustancias reaccionantes. Por lo tanto, la reacción inversa no ocurre de manera espontánea. Por ejemplo, tenemos aquí un elemento A, este es el coeficiente estequiométrico, el elemento B, su coeficiente. Estos dos reactivos reaccionan para producir estos dos productos, o sea, la flecha está en un solo sentido. En este caso se conoce como reacción irreversible, porque estos dos compuestos no van a reaccionar para formar otra vez en los reactivos. Reacción irreversible. El siguiente caso, reacciones reversibles, al contrario, son aquellas reacciones en las que los reactivos no se forman totalmente en productos, o sea aquí, en forma general, estos dos compuestos reaccionan para formar estos productos. Luego estos dos productos vuelven a reaccionar para formar otra vez los reactivos y así sucesivamente. Por eso colocamos la doble flecha. Esto indica que la ecuación es reversible, va en un sentido y a la vez en el otro sentido. Continuando entonces, aquí, ley de acción de masas, constante de equilibrio Kc. Para una reacción cualquiera se define la constante de equilibrio Kc de la siguiente manera. ¿Qué es Kc? Una constante de equilibrio en función de las concentraciones. En forma general, fíjense, tenemos la misma reacción de hace un momento. ¿Qué decimos? La constante K sub C, la constante de equilibrio, porque esto está en equilibrio, porque está en función a las dos reacciones para formar productos, otra vez se forman reactivos y otra vez y así sucesivamente hasta llegar al equilibrio. Entonces la constante K sub C es igual a la concentración, estos corchetes indican concentración del elemento C elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración del elemento D elevado a su coeficiente estequiométrico, dividido entre la concentración del elemento A elevado a su coeficiente y el elemento B elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces ya sabemos, A, B, C y D, lo que está en minúsculas, son coeficientes estequiométricos. Y la constante Kc o Kc es igual a la constante en función a la concentración. Por ejemplo, tenemos esta reacción. Hidrógeno más yodo en estado gaseoso, lo que está en paréntesis, está en equilibrio para formar dos veces el ácido iodhídrico. Y estos dos pueden descomponerse y forman otra vez estos. Entonces, aquí, para utilizar esta ecuación, que es la ley de acción de masas, siempre vamos a considerar en estado gaseoso. Si aquí hubiera un líquido, no toma parte de esta ecuación. Y si hubiera sólido, tampoco. Si todos están como gas, tenemos esta expresión. Entonces, la constante de equilibrio Kc será K sub C igual a la concentración de productos, aquí está, la concentración del ácido iodhídrico elevado a su coeficiente estequiométrico, dividido entre la concentración del hidrógeno. Como su coeficiente es 1, pues directamente tenemos aquí por la concentración de yodo. En este otro caso, la reacción que es del dióxido de azufre más oxígeno para dar dióxido de azufre. Tenemos la constante K sub C será igual a este producto a la concentración elevado a su coeficiente, dividido entre la concentración del dióxido de azufre elevado a su coeficiente, que es 2, por la concentración del oxígeno. Entonces ya sabemos cómo expresar esto. Aquí tenemos una nota que dice K sub C solo depende de la temperatura. O sea que si el problema luego cambia de temperatura, tendrá otro valor. Si no cambia, no. Entonces, aunque las concentraciones puedan variar, o sea, si estas concentraciones varían, que dice el valor de K sub C para una reacción permanece constante.
siempre y cuando la reacción está en equilibrio y la temperatura no cambie. Aquí, ¿qué significa acá? La magnitud de la constante de equilibrio indica si una reacción en equilibrio es favorable a los productos o a los reactivos. Si K, o sea, si K es mucho mayor que 1, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, o sea, para formar los productos. Y si K es mucho menor que 1, el equilibrio se desplaza a la izquierda, o sea, con la flecha a la izquierda estamos indicando, o sea, favorecerá a los reactivos. Eso para algunos casos. Luego tenemos aquí, ¿qué relación hay entre K sub P y K sub C? K sub P es la constante de equilibrio en función de las presiones. K sub C, ya sabemos, constante de equilibrio en función de las concentraciones. Y es solo para gases, y depende solo de la temperatura. Nuevamente, tenemos aquí la reacción general. Tenemos K sub P es igual a K sub C, todo por R, que es la constante de los gases, por la temperatura elevado a la delta N. Como K sub C, nosotros ya conocemos en función a las concentraciones, lo que hicimos hace un momento. Entonces, ¿qué es delta N? Es igual C más D, o sea, estos coeficientes C más D menos la suma de A más B. Y ese valor colocamos como exponente. R es la constante de los gases. ¿Cuánto vale? 0,082 atmósferas por litro sobre grado Kelvin mol. Esto en atmósferas, cuando es en milímetros, ustedes ya tienen el valor. La temperatura, esta T, es temperatura absoluta. Se dice absoluta cuando tiene que estar siempre en grados Kelvin. Si el ejercicio nos da en centígrados, transformamos a Kelvin. Si nos da en Fahrenheit, también transformamos siempre en Kelvin, porque la constante R está en Kelvin. ¿Está bien? Vamos a hacer el primer ejemplo. ¿Qué dice? El equilibrio de formación del ácido hídrico tiene una constante de equilibrio K sub C. Estamos colocando datos aquí. 54,4. A 698, temperatura 698 Kelvin. En un matraz, ¿qué es matraz? Es un vasito de vidrio de 10 litros, un vaso de 10 litros. Se introducen 0,1 moles de hidrógeno y 0,1 moles de yodo. La pregunta es calcular la concentración en el equilibrio de todos los compuestos. Y el inciso B, calcular el grado de disociación. Representamos con alfa, o sea, del hidrógeno. Aquí está, estoy colocando inciso A, esta es la incógnita que nos pide. Las concentraciones de los tres compuestos. Inciso B, el grado de disociación del hidrógeno. Para eso necesitamos tener siempre las concentraciones iniciales jóvenes. Ustedes ya verán si tenemos en masa o en moles, pero tenemos que tener la concentración mol por litro. Aquí para el hidrógeno, la concentración es mol por litro. El ejercicio nos da moles solamente, 0,1 mol, pero nos da 10 litros de volumen, o sea, la concentración es mol por litro o mol por volumen. 0,1 mol sobre 10 litros, igual a 0,01 mol. Para el yodo hacemos lo mismo, la concentración es igual 0,1 mol sobre 10 litros, tenemos en este caso el mismo valor. Entonces, empezamos, colocamos la reacción química, el ejercicio siempre nos da la reacción química. Hidrógeno más yodo para dar ácido hídrico. Además, la ecuación tiene que estar siempre igualada. Si este 2 nos olvidamos, nos va a salir mal. Vemos 2 de yodo y 2 de hidrógeno. Aquí 2 yodos, 2 hidrógenos igualado. Moles iniciales, ¿cuánto tenemos? Aquí está, 0,01 de hidrógeno y 0,01 moles de yodo, o sea, mol por litro. Cuando estos compuestos están inicialmente juntos, no reacciona todavía. Aquí, como producto, no hay nada. Una vez que se mezclan, recién va a reaccionar. Colocamos moles iniciales 0,01 en ambos casos. ¿Cuánto de esto va a reaccionar para formar el producto y cuánto de este otro del yodo? Colocamos moles que reaccionan menos X, no sabemos qué cantidad, una cantidad X. Del yodo, ¿cuánto va a reaccionar? Una cantidad X. ¿Cuánto se va a formar? La cantidad que reacciona. Si menos X reacciona, aquí se produce X, pero como tenemos un coeficiente 2, se producirá más 2 veces X. Entonces,
Colocamos moles en el equilibrio. ¿Cuáles son los moles? Los moles iniciales menos los que reaccionan. Moles iniciales menos los que reaccionan. Como producto directamente 2X. ¿Está bien? Entonces, en el equilibrio, la concentración del ácido es igual a 2X. La concentración del yodo es igual a 0,01 menos X. La concentración del hidrógeno lo mismo, 0,01 menos X. Esto en el equilibrio. A nosotros siempre nos va a interesar cuánto hay en el equilibrio. ¿Está bien? Continuando entonces. Aquí. Tenemos en el equilibrio la ecuación esta, ¿sí? K sub C es igual producto elevado al cuadrado sobre los reactivos, la concentración, ¿no es cierto? ¿Cuánto teníamos de aquí? Del yodo. 2X. Si vamos a ver aquí, tenemos aquí el yodo, 2X, aquí tenemos 2X, dividido entre la concentración del hidrógeno, que es 0,01 menos X, del yodo es lo mismo. Como son iguales, elevamos al cuadrado. ¿Qué queremos hallar? X, porque K sub C tenemos 54,4. Entonces tenemos esta expresión. Podríamos hacer cuadrado de un binomio, pero lo más fácil es elevar a una raíz cuadrada ambos miembros. Raíz cuadrada aquí, raíz cuadrada por separado estoy haciendo. Este exponente con la raíz se simplifica, lo mismo aquí. ¿Qué nos queda? 2X sobre esta expresión. Hallamos la raíz de 54,4 y este valor colocamos aquí. 7,38 es raíz de 54,4. Jóvenes, aquí multiplicamos estas operaciones de álgebra, de modo que agrupamos X y tenemos X es igual a esto. Reemplazamos y tenemos un valor de 7,87 por 10 a la menos 3. Es la cantidad que reacciona. ¿Está bien? Entonces, las concentraciones en el equilibrio, eso nos pedía el inciso A. La concentración del ácido iodídrico era igual a 2X, 2 veces por el valor X que hemos hallado. Y tenemos este valor. Del hidrógeno, 0,01 menos X, reemplazamos estos valores, tenemos, en este caso son iguales. Ya tenemos la concentración en el equilibrio de cada compuesto. Para el inciso B, nos pide alfa, eso es el grado de disociación del hidrógeno. Siempre eso tiene que estar en porcentaje. Entonces, miren, vamos a hacer aquí. Inicialmente teníamos estos valores. Voy a simbolizar así, moles iniciales, moles que reaccionan. ¿Cuánto reacciona de esto? En porcentaje, no sabemos. Alfa nos indica el porcentaje. Por decir, 30% va a reaccionar de 30% de esta cantidad o 40% de estos moles iniciales. Entonces colocamos alfa menos esta cantidad por el grado de disociación. Aquí lo mismo. ¿Cuánto va a reaccionar de yodo? Menos la misma cantidad. ¿Cuánto se va a producir? La misma cantidad que reacciona se produce aquí, pero como aquí hay un coeficiente 2, colocamos 2 veces esto. Entonces, ¿qué hacemos? En el equilibrio, moles iniciales menos la cantidad que reacciona. Aquí lo mismo, iniciales menos la cantidad, aquí multiplicando 2 por 0,01 es 0,02 alfa. Entonces, como aquí tenemos términos semejantes, factorizamos. Aquí lo mismo, por si vamos a necesitar. Entonces, la expresión K sub C es igual a la concentración del producto elevado a su coeficiente dividido entre la concentración de ambos casos. ¿Está bien? Reemplazamos. La concentración del ácido es 0,02 alfa. Siempre tomamos en cuenta los valores en el equilibrio. Este valor elevado al cuadrado. Abajo, ¿qué tenemos? Para el hidrógeno, este valor. Por la concentración del yodo, este valor. Como son iguales, elevamos al cuadrado. Esto tenemos al cuadrado. Y hacemos igual como hace un momento. Elevamos a la raíz cuadrada ambos casos. Esto por separado. Se simplifica los exponentes. Tenemos esto. Raíz de 54,4, ya hemos hallado hace un momento. Tendríamos aquí 7,4 y hacemos las operaciones correspondientes. Esto es multiplicar cada término hasta que desaparezcan los paréntesis. Luego hallamos alfa, despejamos alfa es igual a esto. Ustedes van a comprobar, jóvenes, y tenemos alfa que es igual a 0,787. Como tenemos que hallar en porcentaje, multiplicamos por 100, o sea, el grado de disociación es igual a 78,7%.
De otra manera, podríamos haber hallado alfa. Fíjense, el grado de disociación es alfa igual a X sobre concentración inicial, que es X cantidad que reacciona, lo que hemos hallado hace un momento. C sub 0 es concentración inicial. En algunos libros ponen N sub 0 también. ¿Cuál es la concentración inicial? Y hemos hallado hace un momento, 0,01. Alfa es grado de disociación. O sea, alfa es igual la cantidad que reacciona sobre la concentración inicial. Hemos hallado esto, teníamos este valor, dividimos, multiplicamos por 100, nos da este resultado, 78,7%, el mismo que este otro. Ese es un procedimiento corto. Jóvenes, algunas veces es necesario hacer esto. Algunas veces, como el otro procedimiento, dependiendo de los datos que nos piden.